Primera de Reyes, capítulo 22. Vamos a estar leyendo en esta mañana la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo de Dios. Micaías profetiza la derrota de Acab. 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel. Y aconteció el 3er año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel. Y el rey de Israel dijo a sus siervos: ¿no sabéis que Ramot de Galaad es nuestra? Y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria. Y dijo a Josafat: ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Y Josafat respondió al rey de Israel: yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Y dijo luego Josafat al rey de Israel: yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, como 400 hombres, a los cuales dijo: ¿e iré a la guerra contra Ramot de Galaad o la dejaré? Y ellos dijeron: sube, porque Jehová la entregará en manos del rey. Padre, en esta mañana te damos las gracias por permitirnos, Dios de los cielos, estar en este lugar para meditar tu santa palabra. Te pido, Espíritu Santo de Dios, que vengas a hablar a nuestra vida a través de tu Espíritu Santo, Señor Jesús, que podamos tomar, Señor, el consejo y sacar el máximo provecho, Señor, de lo que tú nos quieres decir, Dios de los cielos, al comenzar este nuevo año, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén, Señor Jesús. Puede tomar asiento, mi hermano, mi hermana. Y pues cuando comienza un nuevo año siempre es bueno tomarse el tiempo de analizar sobre cómo concluimos el año anterior, ¿verdad? Siempre es bueno tomarse el tiempo y analizar cómo concluimos el año anterior y qué aspiraciones tenemos ante el privilegio que tenemos por delante, un nuevo año, ¿verdad? Lo cual es una bendición y es donde nos damos cuenta que hay que hacer algunas resoluciones, algunos cambios, algunas mejoras para que los errores que cometimos en el año que pasó o las oportunidades que dejamos pasar el año que concluyó no se vuelva a repetir en este nuevo año, ¿verdad? Y en el tema de hoy vamos a hablar de una historia o de la historia de un hombre que tuvo la oportunidad de seguir el consejo de Dios para su vida, pero lamentablemente decidió otra cosa. Y el tema de hoy, pues, se titula ¿qué decisiones estamos tomando? ¿Qué decisiones estamos tomando? ¿Ok? Porque la vida se trata o depende mucho de las decisiones que tomamos, sean buenas o sean malas. ¿Okay? La vida se trata de muchas decisiones que tomamos. Hay personas que hoy en día están ejerciendo carreras porque pues ellos tomaron la decisión de estudiar dicha carrera para complacer a su papá, para complacer a su mamá, pero no era la carrera que ellos querían estudiar. Hoy en día es una profesión sin gusto y trabajar obligado en algo de verdad que es bastante pesado, mucho más haber estudiado y haber sacrificado tantos años, pero fueron decisiones que en algún momento se tomaron por complacer y vivir la vida de otra persona. Muchas veces tomamos decisiones para nuestras vidas por complacer a otros. Y eso son decisiones que a la larga, a lo mejor no a corto plazo ni a mediano, sino a largo plazo darán los resultados que no se pueden evitar. Decisiones que lamentablemente traerán no beneficios sino perjuicios, porque la persona muchas veces vive una vida digamos vacía por no tomar buenas decisiones en su momento. Y vamos a leer este pasaje nuevamente y vamos a meditarlo a lo que Dios nos quiere decir en la mañana de hoy. 3 años pasaron, dice, sin guerra entre los sirios e Israel.
Y aconteció que al tercer año, que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel. Ya en este momento de la historia, la nación de Israel estaba dividida, reino del norte, reino del sur. El rey Josafat, él reinaba en Judá, en Jerusalén, ¿ok? Y el rey de Israel era el otro rey, era el rey Acab. Ya la nación estaba dividida, y dice que el rey de Israel dijo a sus siervos: ¿no sabéis, el rey Acab, no sabéis que Ramot de Galaad es nuestra? Y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria. Y dijo a Josafat, el rey de Israel, le dijo al rey de Judá: ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Y Josafat respondió al rey de Israel: yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Vemos que el rey de Israel le hace la invitación al rey de Judá: vamos a reclamar Ramot de Galaad porque los sirios nos la quitaron y esa nos pertenece a nosotros. Josafat, ¿te animas a ir conmigo a recuperar estas tierras, a tomar estas tierras? Y Josafat también tomó una decisión. Tomó la decisión de apoyar a su colega, de apoyar al rey de Israel de una manera incondicional. Y le dice, yo soy como tú. Fíjate lo que le dice Josafat al rey Acab. Josafat era un hombre que amaba al Señor. Josafat era un hombre que consideraba al Señor en todos sus caminos, como lo vamos a ver en los próximos versículos. Y Acab, por el contrario, no consideraba al Señor. Recordemos que Acab fue uno de los reyes más perversos que tuvo la nación de Israel. Era el rey en el tiempo del profeta Elías. Él fue el rey que estaba casado con la perversa Jezabel. Imagínate, este hombre era uno de los peores reyes que tuvo la nación de Israel y que él aborrecía a Dios. Y fíjate lo que le dice Josafat al rey de Israel: yo soy como tú, y mi pueblo como tú, como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. O sea, Josafat salió prácticamente a decirle al rey Acab, que era un hombre perverso: yo meto las manos en el fuego por ti. Fíjate, pasó a ser prácticamente más bueno que Dios, quiso ser el rey Josafat. Y muchas veces nosotros, como hijos de Dios, tomamos decisiones de querer ayudar a personas que no están, digamos, viviendo en el temor de Dios. Recomendamos a personas, por decirlo de alguna manera, y esas personas muchas veces nos hacen quedar mal, pero nosotros estamos dispuestos a meter las manos en el fuego por ellos muchas veces. Este era Josafat, quería ser inclusive mucho más bueno que Dios y quería ayudar al rey Acab. Y esta sería una decisión que, como vamos a ver más adelante, por poco le costaría la vida al rey Josafat. Pero Josafat, aunque no estaba muy claro de lo que estaba haciendo, ¿verdad? Él no estaba muy claro de lo que estaba haciendo, al menos se interesó por tratar de saber cuál sería la opinión de Dios con relación a este tema de ir a la guerra y a conquistar o a recuperar las tierras que, según el rey de Israel, le pertenecían a Israel y le habían sido tomadas por los sirios. Dice el versículo 5: dijo luego Josafat al rey de Israel: yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Y ojo, porque esto nos muestra que no es útil para nosotros solo informarnos de cuál es la voluntad del Señor. No es útil para nosotros solo que estemos informados qué es lo que Dios quiere, porque Josafat quería saber cuál es la opinión de Dios con relación a que si vamos a pelear por Ramot de Galaad y a conquistarla. Yo quiero saber qué es lo que Dios quiere decir. Vamos a consultar a Jehová, pero no es útil para nosotros saber cuál es la voluntad de Dios si no estamos dispuestos a obedecer lo que Dios nos está mandando. Porque solamente nos haríamos oidores de la palabra del Señor. Muchas personas llenan las iglesias para conocer cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, pero muchos
no están dispuestos a cumplir con los mandamientos que Dios nos deja a través de su bendita palabra. O sea, de nada nos sirve saber que dice la palabra del Señor que el que no ama a su hermano es homicida. Sabemos que eso lo dice en la Escritura, pero aún así seguimos guardando rencor en nuestro corazón y odio y envidia y resentimiento en contra de nuestros hermanos. Sabemos que eso lo dice la palabra del Señor, conocemos que esa es la voluntad del Señor, pero al no querer guardar la palabra y la voluntad de Dios, no es útil para nosotros la palabra. Josafat dijo, quiero saber qué es lo que Dios quiere decir con relación a esto, si vamos a conquistar estas tierras, a recuperarla para Israel. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, porque él dijo, quiero consultar a Jehová, dijo el rey Josafat. Entonces el rey de Israel, como sabía que Josafat traería su ejército, traería sus caballos, traería a sus hombres de guerra, entonces el rey de Israel dijo, nada, vamos a traer a todos los profetas para escuchar qué es lo que Dios nos tiene que decir a través de ello. Y dice que eran como 400 hombres a los cuales dijo, ¿iré a la guerra contra Ramot de Galaad o la dejaré? Este era el rey Acab, preguntándole a sus profetas que él tenía prácticamente para que le dijeran lo que él quería escuchar. ¿Y qué le dijeron ellos? Y ellos le dijeron, sube, porque Jehová la entregará en manos del rey. Mientras Josafat buscaba conocer cuál era la voluntad de Dios, Acab quería que le llenaran los oídos con lo que él quería oír. Es distinto, ¿ven? Hay personas que buscan la palabra del Señor y cuando ven que viene una exhortación dicen, no, esto no me gusta, este pastor sí regaña. Ay, no, este hombre de verdad que sí es pesado a la hora de predicar, ¿verdad? Pero este era Acab, que le irritaba escuchar aquello que lo confrontaba. Josafat quería conocer cuál era la voluntad de Dios. Dice segunda de Timoteo 4 de la siguiente manera, capítulo 4, versículo 3. Dice el apóstol Pablo, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a su propia concupiscencia y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Vendrán esos tiempos, dijo el apóstol Pablo, en los cuales se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído. ¿Qué le estaba pasando aquí al rey Acab? Amontonó profetas que le decían al oído lo que él quería escuchar. Y dice, y se volverán a la fábula, les caerán a cuento. Y le cayeron a cuento a el rey Acab, porque Jehová la entregará en manos del rey. Esto era lo que estaba pasando al rey Acab. Tenía comezón de oír, ¿verdad? Él tenía comezón de oír lo que llenaba su autoconfianza. Un hombre que había tenido la bendición de recibir el consejo del profeta Elías en algún momento, ¿sabe? Un hombre que había sido confrontado por un hombre de Dios como Elías, que dijo, no va a llover hasta que yo lo diga. Y Acab lo vio. Acab vio al profeta Elías correr delante de él, siendo un hombre inclusive mucho más rápido que el carruaje real. Acab vio y escuchó al profeta Elías. Este era un hombre de Dios, este no era cualquier hombre. Y aunque tenía un buen consejero, aunque tenía a un buen profeta a la mano para buscar su consejo, Acab no quería recibir ese consejo. Pero la Biblia nos habla, ahí mismito en unos versículos más atrás donde estamos, en el mismo capítulo, en el mismo libro, perdón, pero en el capítulo 21, en el versículo 27, aquí nos habla un poco de cuando Acab procuró la viña de Nabot y él quería aquel lugar. Y su esposa Jezabel le dice, ¿por qué te pones a llorar? ¿Por qué no puedes tener la viña? ¿Acaso no eres el rey? Y ella levantó un falso testimonio en contra de Nabot para que lo apedreara. Prácticamente ella mandó a matar a Nabot para que Acab se quedara
con la viña. Cuando Dios ve esto, se molesta en contra de Acab y a través del profeta Elías le trae un juicio. Le dice que le va a pasar muchas cosas malas. Y cuando Acab oyó estas palabras, dice versículo 27, rasgó su vestido, se puso en cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en silicio, y anduvo humillado. Entonces vino la palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo: ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Veamos que este hombre Acab, cuando fue confrontado, por lo menos en esta ocasión, a través del profeta Elías, cuando se vio confrontado, Acab se humilló. Y la misericordia de Dios, que son nuevas cada mañana, le dio una oportunidad más. Pero el rey Acab no iba a aprovechar esta oportunidad, porque la maldición que Dios le dio a través del profeta Elías se iba a cumplir debido a la desobediencia de este rey Acab. No aprovechó la misericordia de Dios y tomó malas decisiones para su vida. Tomó una muy mala decisión para su vida. Él estaba prácticamente... El rey Acab se encontraba como en una montaña rusa emocional porque apartaba de la verdad el oído. ¿Sabe? Es que eso es lo tremendo. Cuando nosotros apartamos el oído de la verdad, hermano, estamos advertidos de que entonces vamos a estar en una montaña rusa emocional, que no sabemos qué decisión tomar, que no sabemos qué camino seguir. ¿Por causa de qué? De apartar nuestro oído de la verdad. Versículo 7 del capítulo 22 de Primera de Reyes dice: y Josafat dijo: ¿hay aquí algún varón profeta de Jehová por el cual consultemos? Fíjate, habían pasado 400 por el frente del rey Josafat, diciendo: anda, porque Jehová te dará la tierra. Anda, ve, porque Jehová te la va a entregar. Y es tremendo, hermano, porque Josafat tuvo el discernimiento de saber: ¿no hay algún profeta de Jehová por el cual consultemos? Y el rey de Israel respondió a Josafat: aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Inla, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo: no hable el rey así. Fíjate cómo Josafat entendió que este hombre tendría palabra de Jehová, porque dice: entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo: trae pronto a Micaías, hijo de Inla. Mira, pero el rey Acab estaba haciendo todo lo que tenía que hacer para gozar del beneficio de la ayuda del rey Josafat y de su ejército. Si tenía que traer a Micaías, lo traería. No había problema. Pero había un inconveniente para Acab, y es que según Acab, Micaías solo le profetizaba el mal. Y vemos la terquedad de Acab, esa terquedad le trajo un endurecimiento en su corazón, hermano. Porque él no podía ver que los 400 profetas lo estaban engañando. Él no podía discernir que lo estaban engañando. Dice segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 10, de la siguiente manera, a partir de la mitad del versículo dice: por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Quién le envió un espíritu engañoso? Dice: por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios, dice, por esto Dios. ¿Quién? Dios. Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. ¿Por qué? Porque no creyeron a la verdad. El que no crea a la verdad, Dios le permite que venga un poder engañoso sobre su vida. Viene la terquedad, como le decía hace un momento, el endurecimiento del corazón, que no le hace ver cuál es la verdad. No le hace ver dónde está
el camino que debe seguir. Y uno dice, pero ¿por qué es tan ciego? Porque es que está engañado. Y está engañado, ¿por qué? Porque prácticamente no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la acusación. Aquí está el juicio de Dios. Dios lo permite. Dios lo permitió en la vida de acá. Dice la Biblia, Dios habla hoy. Por eso Dios deja que el error los engañe y crean en la mentira. Así lo dice la Biblia, Dios habla hoy. Dios deja que crean en el error. Versículo 10 al 13, seguimos con esta historia. Cuando mandan a llamar a Micaías, dice, y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestidos de sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y Sedequías, hijo de Kenana, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo, así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos. Fíjate, había lo que se llaman actos proféticos. Escúchenme. Esto era lo que estaba pasando aquí. Había un acto profético delante del rey de Israel y delante del rey de Judá. Un tal hijo de Kenana, este profeta, se viene y se construyó Sedequías, hijo de Kenana, se construyó unos cuernos y dijo, con estos cuernos cornearás y acabarás con el rey de Siria hasta acabarlo. Y dice el versículo 12, y todos los profetas profetizaban de la misma manera. Fíjate que cuando hay una mentira, se repite tantas veces, tanto como 400 veces, hasta que la gente comienza a creerla. Cuando una mentira se repite tantas veces, ya creen que es verdad. ¿Ven? Y dice que ellos le dijeron de la misma manera, diciendo, sube a Ramot de Galaad y serás prosperado. Fíjate lo que le dijeron, sube y serás prosperado, porque Jehová la entregará en mano del rey. Fíjate el error tan grande que cometen los falsos profetas con estos falsos actos proféticos. ¿Qué hacen? Comienzan a usar el nombre de Dios en vano. Algo que a los ojos de Dios es deplorable. Algo que Dios aborrece. Que utilicen su nombre de Dios en vano. Ellos dicen, porque Jehová lo entregará en la mano del rey, utilizando el nombre de Dios, que Dios le iba a dar tal victoria. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo, he aquí que las palabras de los profetas es a una voz, anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos, y anuncia también buen éxito. Fíjate, al profeta lo mandan a traer, pero qué tremendo. Mandan a traer al profeta, pero le dicen, al rey de Israel le gusta escuchar cosas buenas. Su oído se muere tiene comezón por que tú seas uno de esos falsos maestros que le llena el oído y el corazón con falsas esperanzas. Por favor, dile cosas buenas. Llénale de fábulas su mente. Cáele a cuento así como los demás le están cayendo, porque tú eres un profeta. Y como eres un profeta, lo que tú digas, como hay un milagro en tu boca, lo que tú digas se va a cumplir. Hay gente que cree tienen esa ignorancia todavía. Dicen, hay poder en tu lengua, hermano. En tu boca hay un milagro. Hermano, el único que tiene poder en su boca es Dios, porque Él dijo y fue hecho. Amén. Y dice la palabra del Señor que cuando Él venga, lo estamos viendo en el libro de Mateo, hermano, con la palabra que sale de su boca, todos caerán muertos. ¿Quién tiene poder en su boca? Dios es el que tiene poder en su boca. Nosotros no. Y gracias a Dios que no tenemos ese poder, porque cuántas veces tú has dicho, me muero de hambre. Tú hubieras muerto ya. O cuántas veces tú has dicho, ojalá se muera fulano de tal, por tanta gente buena que se muere. ¿Por qué no se ha muerto, no sé, el vecino, no sé, esposo, no sé, mi jefe, no sé? Pensamos en tantas cosas que deseamos y decimos, y después decimos gracias a Dios que no ocurrió así. Ojalá te voten, ojalá te metan preso. Gracias a Dios, hermano, que eso no ocurre.
¿Te das cuenta que no tenemos poder en nuestra boca? Claro, que en la boca está el poder de la vida y la muerte, dice la palabra del Señor, claro, porque si hablamos de más nos metemos en problemas muchas veces. Eso es lo que quiere decir ese texto bíblico. Muchos por hablar de más se meten en problemas y otros por quedarse callados también se meten en problemas. Tenemos ese poder en nuestra boca, pero no de dar vida, no de tú como eres el profeta, anda, profetiza de cosas buenas para que le ocurran al rey, entonces te irá bien. Es similar, hermano, al tiempo de Jeremías. Dice la palabra del Señor en la historia de Jeremías, que Jeremías estaba profetizando, le decía al rey de Israel que se pusiera sumiso bajo la mano del rey de Babilonia cuando viniera. Ponte sumiso. Pero así como le decía el profeta Jeremías que se pusiera sumiso, por allá en el capítulo 28, había un profeta falso llamado Ananías. Y Ananías, este profeta, hizo que el pueblo confiara en una mentira. No te pongas sumiso, sino que Dios te va a ayudar y te va a dar la victoria sobre el Nabucodonosor cuando venga a Babilonia para acá. Tú no tienes por qué humillarte. Y hoy en día, hermano, es triste, pero a muchos creyentes les llena oír cuando alguien se levanta a decir, esto dice Jehová, y toman en poco lo que dice la palabra de Dios, al igual que acá. Toman en poco el consejo de Dios que está escrito hace cientos de años. Versículo 14 dice, y Micaías respondió, vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. La claridad que tenía este hombre de Dios era extraordinaria. ¿Sabe? Micaías no es un nombre que aparezca en algún libro de la Biblia, ni entre los profetas mayores, ni entre los profetas menores. Tenemos el libro de Amós, tenemos el libro de Zacarías, tenemos el libro de Habacuc, tenemos a Ageo, tenemos a Oseas, Joel, Daniel, Jeremías. Hermano, tenemos tantos profetas de renombre que tienen su nombre en algunos de los libros proféticos mayores o menores de la Biblia. Y no hay ninguno con el nombre de Micaías, pero aunque no haya ningún nombre con el libro de Micaías, yo les puedo decir algo. Este hombre de Dios es uno de los que más respetamos los hijos de Dios, porque era un hombre que sabía que él iba a decir lo que Dios le pusiera en su boca, ni más ni menos, y él respetaba la palabra del Señor. Y eso es lo que Dios quiere, que en este tiempo se levanten Micaías que respeten lo que dice la palabra de Dios, sin quitarle ni ponerle, sin más ni menos, sin endulzar la palabra, sin ponerla suave, sino como Dios me la dice, así es, así lo voy a decir. Amén. Ese era Micaías. Eso es lo que Dios quiere, que en este tiempo de tanta falsa doctrina, se levanten los Micaías de Dios. Amén. Mucho les gusta escuchar acerca de Elías y Eliseo, hombres extraordinarios de Dios, pero ¿dónde están los Micaías de Dios? Aquellos que no hacen milagros, aquellos que no hacen señales y prodigios, aquellos que solamente respetan la palabra de Dios y van a mantenerla como está escrita. Dice en el versículo 15 que vino pues el rey, vino al rey, y el rey dijo a Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad o la dejaremos? La misma pregunta que le hizo a los 400 profetas falsos, ¿verdad? Y él respondió, sube y serás prosperado y Jehová la entregará en manos del rey. Pero yo me imagino el tono sarcástico, burlón, en el cual lo haría Micaías, que al rey Acab enseguida lo percibió. El rey Acab se da cuenta del sarcasmo que está utilizando Micaías, y le dice de la siguiente manera, versículo 16, ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en nombre de Jehová? Fíjate, el mentiroso, el tramposo, el que no quería confiar en Jehová, exigía la verdad y utilizaba el nombre de Dios. ¿Qué te parece? Fíjate cómo es el ser humano. Esto nos hace ver, hermano, que había algo en lo más profundo del corazón del rey Acab que le hacía entender que algo no andaba bien en sus 400 profetas. Que todos me digan lo mismo.
que todos tengan una misma opinión. Hay algo que no me cuadra, dice. Es que hasta eso de los cuernos. ¿Qué cuerno voy yo a pelear contra el rey de Siria y si me sale el tiro por la culata? ¿Ah? Tantas cosas había que pensar. El rey Acab algo no le cerraba de todas estas profecías. Algo no estaba bien. Le dice a Micaías, que sabía que venía con la verdad. Era como que si Micaías decía: Dios está contigo, pero no con sarcasmo, no de manera burlona, no de manera irónica. Entonces Acab hubiera ido a la guerra confiado, ¿sabe? Porque me lo está diciendo Micaías. Por fin pegué una con el profeta. Pero a la manera como se lo dijo, a Acab no le cerró. Y entonces él le dijo, yo vi, versículo 17 dice Micaías, yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo, estos no tienen señor, vuélvanse cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te había yo dicho? Ninguna cosa buena profetizará acerca de mí, sino solamente el mal. Prácticamente aquí estaba entendiendo. Estaba entendiendo lo que le estaba diciendo el profeta Micaías. Vi a toda Israel esparcida como ovejas que no tienen pastor. Jehová le decía, y Jehová dijo, estos no tienen señor, vuélvanse cada uno a su casa. Ahí le está diciendo, no hay pastor, no hay señor. ¿Y quién era el pastor y quién era el señor de Israel en ese momento? El mismo rey. Prácticamente le está diciendo, van a la guerra, vas a perder la vida si vas a la guerra, porque había Israel sin señor y sin pastor. Así que vuélvanse cada uno en paz y evítense este problema. Pero acá le ocurrió lo que a muchas personas les ocurre, y es que cuando se les dice la verdad muchas veces no les agrada lo que están escuchando. Ahora comenzaba el hombre de Dios a hablar y sus palabras no eran gratas al oído del rey como la de los 400 profetas. Sus palabras no eran gratas como la de los 400 profetas. Versículo 19 al 25, leemos de corrido, dice, entonces él dijo, oye pues la palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Y él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en la boca de sus profetas. Y él dijo, ¿le inducirás? Y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Ahora, he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de tus profetas y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. ¿Quién puso el espíritu de la mentira en boca de los profetas? Jehová, hermano. Estas cosas dice, oye, ¿cómo Dios lo va a permitir? Bueno, es que eso es lo que quería acá. Quería escuchar mentira. Mentira vas a escuchar. ¿Quiere llenar tu oído con falsas esperanzas? Con falsas esperanzas lo vas a llenar. Pero te digo una cosa acá. Tú puedes ignorar la voluntad de Dios para tu vida, pero aunque tú la ignores, la voluntad de Dios se va a cumplir. Versículo 24 dice, entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenana, y golpeó a Micaías en la mejilla, diciendo, ¿por qué se fue de mí el espíritu? ¿Por dónde se fue el espíritu de mí, el espíritu de Jehová, para hablarte a ti? Y Micaías respondió, aquí tú lo verás en aquel día cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte. Fíjate lo que le está diciendo. Aquí el falso profeta se ofende también, no solamente el rey, sino ahora el falso profeta. Y el profeta Micaías utilizó de una parábola, contó una parábola como que él estaba y vio al Señor sentado en su trono. Obviamente, él lo decía como una manera de parábola para hacerle entender al rey de Israel que ese espíritu de mentira y confusión había venido para engañarlo y traer la muerte a él y a todo su
a todo su pueblo. Y lo importante era que Acab, a pesar de que Dios, hermano, escúchame, le estaba revelando su verdad, él decidió no creer a lo que Dios le estaba diciendo. ¿Cómo es el título del mensaje de hoy? ¿Qué decisión estamos tomando? ¿Qué decides creer? Porque a Acab le fue revelado lo que iba a pasar. Pero Acab decidió recibir y creer otras cosas. Y la Biblia nos da ejemplo. La Biblia nos da ejemplo de hombres que estuvieron rodeados de consejeros cercanos a Dios y aún así no quisieron oírles. Samuel fue un consejero que tuvo el rey Saúl. Les quería hablar de Saúl, pero me fui primero a Samuel. Saúl estuvo cerca, tuvo ahí como mano derecha al profeta Samuel y terminó perturbado por un espíritu malo de parte de Jehová. Dios permitió que viniera un espíritu malo de parte de Jehová a perturbar a Saúl, porque Saúl no quería recibir el consejo de parte de Dios, no quería recibir la palabra de Dios por boca de Samuel. Acuérdate lo que vimos ahorita: apartarán de la verdad el oído, y como apartan de la verdad el oído, viene un espíritu de confusión que toma el control y la mente de aquellos que deciden seguir el mal. Dice que él terminó, ¿cómo terminó el profeta? El rey Saúl, perturbado por un espíritu malo de parte de Jehová. Él tenía una locura, una paranoia, tenía el rey Saúl, pensando siempre que David le iba a quitar el reino, pensando siempre que David lo estaba persiguiendo prácticamente para quitarle el reino. Otro hombre del cual la Biblia relata es Judas, del cual vamos a hablar la próxima semana. Pero él estaba cerca del Señor, él vio milagros, él, a pesar de que vio tantos milagros, está tan cerca del Señor, él decidió en su corazón no creer. Y Satanás entró en su corazón, hermano. Y a veces cantamos de la siguiente manera: ¿en quién creíste tú? En Dios, decimos. ¿En quién creíste tú? En Dios. Pero realmente no estamos creyendo en Dios. Porque cuando nosotros ponemos antes que la palabra del Señor nuestros propios deseos, no estamos creyendo en lo que Dios nos quiere decir, porque no estamos prestando oído a la verdad. O decidimos esperar muchas veces que alguien venga y nos profetice, o decidimos creer en lo que está escrito. Ojalá Dios quiera que siempre decidamos creer lo que está escrito. Versículos 26 al 28 dice: entonces el rey de Israel dijo: toma a Micaías y llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey. Y dirás: así ha dicho el rey, echad a este en la cárcel y mantenerle con pan de angustia y con agua de aflicción hasta que yo vuelva en paz. Y dijo Micaías: si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Enseguida dijo: oíd, pueblos todos. Si esto se cumple, que él venga en paz, Dios no ha hablado por mí. Mira, Micaías tenía la seguridad de que Dios había hablado por él. Pero al igual que todo el que dice la verdad, muchas veces no la pasa bien, como le pasó a Micaías. Tenía que ir a pan y agua prácticamente, le iban a tener detenido a pan y agua. El mal rato que pasa una persona por decir la verdad es eso, simplemente es un mal rato, es algo temporal. Pero el que decide creer en la mentira, hermano, su castigo es perdurable y su consecuencia es peor. Versículo 29 al 31 dice: y subió pues el rey de Israel con Josafat, rey de Judá, a Ramot de Galaad. Y el rey de Israel dijo a Josafat: yo me disfrazaré y entraré en la batalla, y tú ponte tus vestidos. Y el rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla.
Mas el rey de Siria había mandado a sus 32 capitanes de los carros, diciendo: no peleéis ni con grande ni con chico, sino solo contra el rey de Israel. Fíjate lo que está haciendo acá. Acá supuestamente no cree en la profecía de Micaías, pero cuando va a la guerra no se viste de rey, se viste de guerrero, para confundirse y perderse entre el ejército. Si él no creía en Micaías, ¿por qué no se quedó vestido de rey? Deja vestido de rey solamente a Josafat, para que después se acercan los 32 capitanes y quieran matar al rey Josafat. Ahora, aquí se ve que la bondad de Josafat y su decisión de querer ayudar a Acab había sido una verdadera imprudencia, porque por poco le cuesta la vida. Dice el versículo 32, cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron: ciertamente este es el rey de Israel. Y vinieron contra él para pelear con él. Mas el rey Josafat gritó. Hermano, gritó. Ahí tuvo que gritar. Ahora no se acordó, ¿verdad? Mis carros son como tus carros. Mis caballos son como tus caballos. Yo soy como tú. Este era Josafat poniendo sus manos en la candela por acá, y acá lo dejó solo. Fíjate. Apostó muy fuerte Josafat y casi pierde la vida. Si no grita, lo matan. Y viendo entonces los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, se apartaron de él. La misericordia de Dios, haciéndole ver a Josafat, hermano, que no siempre un hijo de Dios, no siempre un hijo de Dios sabe escoger sus amistades. Josafat escogió a un muy mal amigo y metía la mano por él en el fuego. Si un ciego guía a otro ciego, dijo el Señor, ambos caerán en el mismo precipicio. Pero Dios salvó a Josafat, ¿verdad? Y versículo 34 dice: y un hombre disparó un arco a la aventura e hirió al rey de Israel. Hirieron a Acab, ¿verdad? Por entre la juntura de la armadura, por lo que dijo a su cochero: da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Hermano, ocurrió algo impresionante. Por entre la juntura de la armadura, o sea, nada más la única parte, la única pequeña brecha que tenía la armadura, y por ahí pasó la flecha. Una flecha que ni siquiera se la lanzaron a él porque dijeron: allá está el rey de Israel. No, lanzaron la flecha. Y según algunos estudiosos, creen que el sirio que lanzó aquella flecha fue aquel sirio leproso llamado Naamán, general del ejército de Siria, por el cual Dios había dado muchas victorias a los sirios. Y era un hombre respetable en Siria. Se cree, según los estudiosos, que el que lanzó aquella flecha para matar a Acab fue aquel Naamán. Lanzó aquella flecha que entró entre la juntura de la armadura, y por allí, por el único lugar que podía entrar la flecha, por ahí entró. Es que cuando Dios determina algo, así el hombre se vista de la manera como quiera vestirse, hermano, no puede escapar de la voluntad del Señor. No puede escapar de lo que Dios ya determinó. No sé si alguna vez ustedes han escuchado aquella historia graciosa del hombre que le dijeron: mira, mañana la muerte viene a buscarte en este lugar. Y entonces el hombre agarró camino y se fue bien lejos hacia otra región. Y cuando entró a tomarse una bebida, porque lleva muy cansado de huir de la muerte, entró a la taberna a tomarse una bebida. Y cuando entró a la taberna a tomarse una bebida, se encontró con la muerte al día siguiente. Estaba en la taberna tomándose una bebida, y cuando él vio a la muerte le dice: ¿qué haces tú aquí? Y la muerte le dijo: bueno, lo mismo te pregunto ya a ti, porque yo iba a buscarte allá donde tú estabas. O sea, donde quiera que tú ibas a ir, igual te iba a encontrar. Ya el rey Acab estaba determinado por Dios
que iba a morir. Y Dios le dijo, esto va a pasar. Pero aún así, él siguió adelante con su terquedad. Y dice, pero la batalla había arreciado aquel día, versículo 35, y el rey estuvo en el carro delante de los sirios, lo mantuvieron de pie allí prácticamente, delante de los sirios, pero ya estaba herido. Lo tenían ahí como aguantado, sáquenme del frente de la batalla, pero estaba herido. Y en la tarde murió, y la sangre de la herida corría por el fondo del carro. Y a la puesta del sol salió el pregón por el campamento y diciendo, cada uno a su ciudad y cada cual a su tierra. ¿Qué les había dicho Micaías? Micaías le dijo, yo vi a Israel como ovejas sin pastor. Y Jehová dijo, estos no tienen señor, vuélvanse cada uno a su casa. Se cumple la profecía. Lo que Dios dice siempre se va a cumplir. Y dice versículo 37, y murió el rey y fue traído a Samaria y lo sepultaron al rey en Samaria. Versículo 38. Y dice la palabra del Señor, y lavaron el carro en el estanque de Samaria, y los perros lamieron su sangre, y también las rameras se lavaban allí, conforme a la palabra que Jehová había hablado. Qué triste y qué deplorable la manera como terminó el rey Acab. Pastor, ¿y por qué usted dice esto? Porque mire, en el capítulo anterior, capítulo 21, allí mismito, ahí estás, versículo 19, cuando él había robado la viña de Nabot y la había tomado, su esposa la había robado, habían asesinado a Nabot y el rey Acab la había tomado, dice en el versículo 19 del capítulo 21, dice, y le hablará diciendo, así ha dicho Jehová, no mataste y también has despojado. Y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre y tu misma sangre. ¿Qué te parece? Lo que Dios había dicho a través del profeta Elías, pero Acab se había arrepentido. Y Dios dijo, no le va a pasar en su día, sino en los días de su hijo. Ahora Dios había traído ese juicio para Acab. ¿Por qué? ¿Por qué, pastor? Porque Acab apartó el oído de la verdad y tomó mala decisión. Y esto le costó que aún los perros lamieran su sangre, donde las rameras se lavaban. Qué tremendo. Un rey de Israel, la nación de Dios, un país, una nación que había sido gobernada por hombres como David, por hombres como Salomón, por hombres de Dios, ahora estaba siendo gobernada por un hombre que iba a terminar de una manera tan triste y tan trágica. Conclusión. El creer en Dios, hermano, es la mejor decisión que podemos tomar para este año que comienza. Amén. Apartarnos de la soberbia nos ayudará a tomar las mejores decisiones. Velemos, hermano, para que no venga a nuestra vida una terquedad de la cual ya luego sea difícil salir de ella. Porque esto le pasó acá. Aún tuvo una sola advertencia, y esa sola advertencia que tuvo fue tan, pero tan clara, que aún así él decidió, voy para la guerra. A Dios me le escapo disfrazándome de militar, pero a Dios no se le escapa nada. Amén. Hermano, que Dios nos ayude en este año que comienza a tomar las decisiones que traigan bendición para nuestra vida. Amén. Que Dios nos ayude a tomar las mejores decisiones que podamos tomar en favor de nuestra familia, en favor de nuestro ministerio, en favor de nuestras vidas. ¿Qué decisiones estamos tomando? ¿Qué decisiones hemos tomado? ¿Qué decisiones? ¿Será que las decisiones que has tomado van a traer bendición para tu vida? Dios quiera que sí. Y si hasta ahora las decisiones que han tomado han sido malas, que Dios nos ayude.
Amén. En este año a tomar las mejores decisiones que traigan bendición y vida para nuestra vida. Póngase de pie. ¿Cuál es la clave para tomar una buena decisión? Sin duda alguna, el no tomar en poco la palabra del Señor, el no tomar en poco las advertencias que Dios nos da. Digno de alabar.